Todo de nuevo. Todo de nuevo porque no grabé el audio. Pero al menos no estamos con el pelo como las locas. Entonces, lectores, ¿cómo están? Tanto tiempo, para variar una vez más. No sé cuánto tiempo desde la última vez que nos vimos. Muchas gracias por estar acá de vuelta. Los que vienen de vuelta y ya nos conocemos hace un rato. Los que vienen recién llegando también, muy bienvenidos. No olviden, por favor, los de un grupo y otro, apretar ese botón de suscripción. Es absolutamente gratis. Y estamos ya casi llegando a los 1000 suscriptores. Lo que es un hito, un número muy importante para un canal de promoción lectora. Entonces, por favor, ese botoncito, lo mismo que los likes, dejen todos los comentarios que quieran, todo ayuda en esta tarea que nos hemos impuesto de promover la lectura. Entonces, estamos aquí reunidos para hablar sobre los títulos que leí durante el trimestre abril-junio. Sí, estamos en agosto, sé que estoy muy atrasada, pero estamos acá. No dejé de lado, creo que no dejé de lado ningún libro. ¿Sí? Creo que no dejé de lado ningún libro. No leí tanto como hubiera querido, simplemente ustedes ya saben, horario de trabajo, se hace lo que se puede con el tiempo que se tiene. Y comencemos entonces a hablar sobre los títulos que leí durante el trimestre recién pasado. En ningún orden en particular, comienzo con Contra los hijos, de la autora chilena Lina Meruane, una de mis autoras favoritas, ustedes ya lo saben. Más que Contra los hijos, este libro esta serie de ensayos en realidad es una diatriba, lo que originalmente se publicó en México hace no sé cuántos años ya. Se demoró un buen poco en publicarse este libro acá en Chile, en Latinoamérica. Quizá por el tema, probablemente. No es contra los hijos, es contra la tiranía de los hijos. La autora presenta varios argumentos, varios escenarios, varias situaciones que la sociedad impone precisamente para presionar, tratar de obligar a hacer el cambio de mentalidad o seguir guiando por el camino tradicional de la maternidad a las mujeres. Las famosas preguntas del ¿y cuándo la gente que se casa y que se casaron? ¿Cuándo vienen los hijos? Y ya tenemos 30 y tantos años, entonces ya, ¿cuándo vienen los hijos? Y los hijos y los hijos. Y es un tema delicado, importante para quienes no queremos tener hijos, para quienes decidimos no tener hijos. También, por supuesto, para las personas que no pueden tener hijos, esas preguntas realmente, ojalá nunca siquiera salieran de ninguna persona. Y en este libro la autora presenta, como les digo, varias situaciones, varios escenarios donde se ve toda la historia, toda la tradición, la mentalidad, cómo se va moldeando la mentalidad desde siempre, que empuja a tener hijos. El sentimiento de ser menos, de estar incompleta, de no venir a cumplir con la tarea asignada, todas esas mujeres, en especial las mujeres que decidimos no tener hijos. Y la tiranía de los hijos, ¿no? El nuevo patrón que se sigue en la crianza de los hijos, que la verdad puede resultar muy, muy disruptiva, muy molesta para quienes tenemos que soportar a estos niñitos y niñitas corriendo por todos lados, gritando por todos lados, sin modales, sin disciplina, sin ningún tipo de autocontrol, todo en el nombre de no traumar a los niñitos.
Por supuesto está siempre la muy buena escritura de esta autora y los argumentos y los escenarios y las cosas que presenta, la presenta de una manera muchísimo más, de una manera muy clara, con base en estudios, con base en encuestas y experiencia personal también. Y con su escritura, que por supuesto permite entender mucho mejor y permite ver de dónde es que viene toda esta presión, por qué es que se mantiene y por qué también somos cada vez más las mujeres que decidimos no tener hijos. O por lo menos lo fuimos las generaciones anteriores, que ahora no sé para dónde va la micro en ese sentido al menos. Pero aquí está una diatriba, una serie de ensayos que habla también de las clases de madres, las mujeres que se sienten superiores porque son mamás, el reinado de los hijos, ¿no? Lo que les explicaba recién, esa cuestión de que los niños pueden hacer absolutamente lo que se les ocurre porque ya no existe el tema de la crianza y de la educación de los niños, es muy distinta de lo que era décadas atrás, sonando como si tuviera 180 años, pero no importa. Muy bueno, ella escribe maravillosamente bien. El día que esta mujer publique un libro sobre cómo cambiar sábanas, yo realmente voy a estar ahí de las primeras porque escribe increíblemente bien. Recomendadísimo para las personas que quieran adentrarse más en el tema y no solamente para ellas, para entender mejor todo el tema de quiero tener hijos o no quiero tener hijos. Aquí está el libro Contra los hijos de Lina Merbani. Me gustó muchísimo, muchísimo. Un libro que pensé que me iba a gustar mucho más de lo que terminó gustándome, la verdad, fue el libro El loco de Dios en el fin del mundo del autor español Javier Cercas. Él me gusta mucho, a mí me gusta muchísimo cómo escribe Cercas, así es que cuando vi este libro y leí de qué se trataba, me tiré de cabeza. Y no me equivoqué en el sentido de que por supuesto que el hombre cumple con la expectativa de su escritura, de una situación que le tocó vivir, que es acompañar al Papa, en este caso al Papa Francisco, recientemente fallecido, en un viaje desde el Vaticano a Mongolia. Todo lo que fue ese primer acercamiento de los representantes del Vaticano, lo que le costó a él para aceptar que lo que estaba ocurriendo no era una broma, y si realmente dentro del Vaticano sabían que él era no solo ateo, sino que anticlerical, algo que enfatiza mucho durante la escritura de este libro. Y una vez superado todo eso y que efectivamente lo estaban invitando a él, dentro de un grupo enorme de escritores, Cercas empieza a contar desde su llegada al Vaticano varios días antes de que se realice el viaje. Habla también sobre toda la maquinaria comunicacional dentro del Vaticano, las radios, todo lo que existe dentro del Vaticano para entregar información acerca de las actividades del Papa, todo lo que esté relacionado con la Iglesia Católica a todo el mundo, en muchos idiomas. También vamos viendo todas las entrevistas, toda la gente con la que se entrevistó. Muchas de esas entrevistas ocupan mucho espacio en este libro. Yo diría que es algo de lo que ocupa demasiado espacio en este libro. Y el interés de Cercas de hacer este viaje, porque su mamá era una persona tremendamente católica. En el tiempo que se hizo este viaje, la señora todavía estaba viva, falleció al tiempo, pero sin ser él, el autor, un hombre creyente, su mamá sí lo era, y mucho, y ella quería saber si al fallecer se iba a reencontrar con su esposo en el más allá. Por lo tanto, Cercas, ni corto ni perezoso, una de las grandes razones por las que aceptó hacer este viaje fue la posibilidad de tener un par de minutos para hablar en persona y en privado con el Papa, para que él le dijera en persona si esto
iba a ser posible y por qué. Con la idea del autor de llevar esa respuesta de vuelta a su mamá. O al menos esa es la premisa del viaje, una de las grandes razones por las que él aceptó hacer este viaje, ¿no? Se realiza el viaje, nos va contando todos los detalles, todos los preparativos, la gente que va conociendo dentro del Vaticano, más cercanos o menos cercanos, casi todos son muy cercanos al Papa. El mismo Papa los ha elegido para trabajar en lo que están. Se realiza el viaje, llegan a Mongolia, un país chiquito con una historia bastante reciente dentro de todo, una independencia bastante reciente, un país con una presencia católica muy escasa. En Mongolia todavía se practica mucho el chamanismo, entonces los católicos son muy pocos, pero están. Y bueno, hay toda una serie de preparativos también dentro del país para recibir al Papa, la ceremonia, inauguración de su visita, etcétera, etcétera. Hay mucha gente china que viene a Mongolia con mucha precaución de hablar con cualquiera, porque son personas que vienen casi que escapados de China para poder llegar a Mongolia. No se les permite salir, mucho menos no se les habría permitido salir para ir a ver al Papa. La presencia católica en China es algo cuestionado y que está volviendo ahora muy de a poco, con representantes de la Iglesia Católica seleccionados desde China, no del Vaticano. Entonces, bueno, hay todo un aspecto político también que tiene que ver con todo eso, detrás de la selección que se hizo de este país para un viaje papal. No podían entrar a China, por lo tanto, como lo más cercano que le quedaba era Mongolia. Y dentro del discurso final que da el Papa, cuando está dando el mensaje para el grupo de gente que se junta a escucharlo, menciona a China. Y queda muy claro que fue a Mongolia queriendo haber ido a China. Lo que más me gustó de todo esto del viaje y de la descripción que hace de la gente que está en Mongolia, los misioneros, personas que han llegado desde Europa, África, de muchas partes del mundo a un país con un clima horrible, bastante pobre, con unos inviernos crudísimos, donde además lo que hacen no está precisamente auspiciado por el gobierno, tienen que conseguir cosas para hacer el trabajo que están haciendo. Eso fue lo más interesante para mí del tema del viaje en sí. Las entrevistas con la gente que trabaja con el Papa como tal, como les dije, de repente son un poquitito demasiado largas, muy extensas. Y también tienen el problema, son parte de lo que menos me gustó del libro, que es la visión poco objetiva que hay con respecto al Papa. Lo que asumo que es obvio, personas que trabajan en el Vaticano, que son católicas, esta es su fe, están trabajando para el representante de Dios en la tierra. Por supuesto que no van a criticar al Papa, pero es demasiado en ocasiones lo que lo endiosan. Lo hacen ver como una persona casi perfecta. Y el autor, de nuevo, autodeclarado ateo y anticlerical, como que no ayuda en el tema de ahondar y adentrarse en las críticas que se le hicieron a Bergoglio en su momento, ¿no? A Jorge Luis Bergoglio, al Papa Francisco recientemente fallecido, como les decía. Toda su falta de interés, la falta de ayuda que se le criticó tanto con respecto al tiempo de dictadura en Argentina. Ahí hay un par de sacerdotes detenidos desaparecidos dentro de su congregación. Hay otro asunto con los jesuitas en Argentina que tampoco lo querían mucho.
la misma gente de su congregación, digamos. También como que le hizo el vacío un tiempo. Fue muy sorpresivo que llegara después al puesto al que llegó dentro de Buenos Aires, por lo mismo. Y otras actitudes y cosas que se vieron dentro de ya cuando era papa, ¿no? Todas esas críticas y esas cosas que se le hicieron en su tiempo al Papa Francisco, Cercas las menciona en algún momento, como que da un poco más de detalle con respecto a todas estas situaciones, pero se detiene y no critica. Realmente no lo critica. Este libro él no lo publicó para hablar mal del Papa, derechamente. Y también se fue en la vía de quizá hablar demasiado bien del Papa. Aunque había que entender que todas esas críticas y esas cosas que había sucedido dentro de su carrera como sacerdote y todo lo demás eran parte de una personalidad difícil y como que había que entenderlo y como no, es muchísimo más que eso, o fue muchísimo más que eso. Pero ese fue el gran pero que le encontré al libro, a pesar de la increíble escritura de este hombre, porque él escribe muy muy bien, como les dije. Ese fue la gran debilidad que encontré en este libro, que por lo demás es un documento muy interesante para entender y ver cómo es que funciona el tejemaneje dentro del Vaticano. ¿Qué persona tiene qué cargo? ¿Qué persona tiene más cercanía con el Papa? Efectivamente, Cercas al final consigue esa pequeña reunión íntima con el Papa a solas y le graba la respuesta a la mamá, aunque la mamá, cuando escucha ya esta respuesta, el Alzheimer no le permite entender muy bien qué es lo que está escuchando, qué es lo que está viendo. De todas maneras, un libro tremendamente bien escrito, muy muy interesante para quienes efectivamente estén mucho más interesados en cómo funciona, cómo es la parte interna del Vaticano y la jerarquía dentro de la Iglesia Católica. Gente que esté más interesada en ese tema que yo. Yo llegué a esto por primero la escritura de Cercas y todo el tema del viaje, que la verdad es que también está muy bien detallado. Los misioneros acá son las estrellas. Recomendado, con las salvedades ya dichas, El loco de Dios al fin del mundo, de Javier Cercas, otro de los libros que leí durante el trimestre pasado. También estuvo Unmasked, de Paul House, un investigador, no es investigador. Este flaco trabajó como médico forense e investigador forense en Estados Unidos, en California, durante muchos años. Toda su carrera la hizo en medicina forense. Y cuenta acá todo lo que fue su carrera, cómo empezó, cómo era todo cuando empezó a trabajar a fines de los 80, mediados de los 80. Con la tecnología de la época, con todo el tema del ADN recién entrando. Estaba en una etapa de su carrera en que todavía lo movían, ¿no? de un lado a otro, iba cambiando puesto, ascendiendo, etc. En algún momento llegó a una oficina dentro del edificio en el que trabajaba en ese momento. Era una especie como de biblioteca, tenía todos los libros que se ocupaban en ese momento para la investigación, para todo el tema forense. Y se encontró unas gavetas, unos cajones con lo que él entendió era un caso frío, un caso sin resolver. Efectivamente, se nombraba en estos documentos a un violador, un tipo que cometió una seguidilla de ataques dentro de casas, siempre en California,
pero que en algún momento se detuvo. Él no sabía si había estado enfermo, si había muerto, si efectivamente lo habían arrestado, no por ese caso, sino que por otra cosa. Si se había mudado, no sabía. Pero le llamó mucho la atención el caso. Y con el tiempo, mientras va trabajando en otras cosas, otros casos que menciona aquí también, llega a trabajar en otros casos que también están sin resolver. Él y la gente del equipo en el que estaban metidos en estos casos se dan cuenta de que ese violador y el asesino que empezaron a ver como una década después eran la misma persona. Y después de que una periodista se interesara en este caso y decidiera escribir un libro con respecto a esta persona, es cuando se une toda la información, se reúne toda la información que había y se empieza a hablar de el Golden State Killer, el asesino del Estado Dorado, que es como se conoce a California. Una investigación de décadas, siguiendo muchas pistas que no llegaron a ninguna parte, mientras, les repito, este forense veía otros casos con la oposición de su jefatura, que no quería que se metiera a ver casos, los llamados casos fríos, los casos sin resolver, sino que estuviera trabajando en las cosas que estaban vigentes, ¿no? Además, cada vez le daban puestos más altos, cosas administrativas, tenía que estar metido en informes, hacer cosas que no tenían que ver con la investigación como tal. Pero finalmente logró reunir a un grupo de gente que también trabajaba en casos fríos, se dieron a la tarea y encontraron al famoso asesino del Estado Dorado. Muy sorpresiva la persona que era, ¿no? Y por supuesto la edad que lo detuvieron, ya tenía como 70 años cuando detuvieron a este hombre, o 60 y tantos, no me acuerdo. Ya era un hombre mayor y ya había dejado además todo el tema de estos crímenes hacía mucho tiempo. Llevaba una vida de esposo, hombre retirado, hombre jubilado, en su casa tranquilamente, y de repente llega la policía a cuestionarlo, porque resultó ser este asesino y violador. Muy interesante toda la historia que va contando de cómo va cambiando los métodos de investigación por el avance tecnológico, por todos los descubrimientos que se hicieron después de los años 80, de nuevo con la llegada del ADN, las bases de datos que empezaron a unirse, toda la información que fue en un momento mucho más fácil de recopilar, en un momento en que además era todavía era parte de lo que se considera la mal llamada época dorada de los asesinos en serie en Estados Unidos, desde los 70 hasta los 80. Y se va viendo todo, también todo su ascenso en la carrera. También se ve parte de su vida privada, que es algo de lo que menos me gustó leer, porque el hombre realmente tiene un ego un poquitito como muy alto. Así es que como que necesita hacerse parte central de toda la investigación, cuando como toda investigación, fue en equipo, preguntando, equivocándose, siguiendo pistas que no eran, hasta que las cosas encajaron. Y también suerte, porque la suerte es parte importante de la resolución de muchos casos criminales. Con todo, me gustó bastante. Hay detalles de muchos otros casos, cosas muy interesantes de muchos otros casos. Se mueve un poquitito lento de repente el tema de el asesino principal, digamos, que es la razón por la que se escribió este libro.
simplemente por un tema de todo el tira y afloja que tenía con las jefaturas, con las otras personas que le tocó trabajar, que no lo pescaban, que sí, que al final se armó otro grupo por otro lado. Pero se llegó a detener al tipo y estaba encarcelado. No sé si habrá muerto ya por la edad que tenía cuando lo apresaron. Pero muy interesante, muy interesante. Ustedes saben que a mí me gusta mucho todo el tema del true crime y de los policiales bien escritos y de los misterios y todo lo demás. Así que recomendado de todas maneras. Este libro es muy reciente, así que ya debe estar saliendo en castellano dentro de este año o el próximo. Pero para todos los detectives de escritorio como yo, vale mucho la pena. Unmasked, de Paul House. Y también leí El peor de todos, del autor chileno Carlos Tromben, quien se dio a la tarea de reunir todos los datos que pudo. Me llamó mucho la atención que haya podido escribir un libro sobre una persona de la que se sabe tan poco. Me refiero a Mario Melo Pradenas, la persona que aparece acá, al lado de Allende, de quien fue guardaespaldas. Pradenas fue parte del GAP, el grupo de amigos del presidente. Por lo tanto estuvo para la elección, estuvo los años que siguieron. Antes de eso se hizo básicamente parte de la familia de los Allende. Acompañaba a la señora y a la hija del presidente a comprar, limpiaba la casa, era un mozo y fue muy fiel al presidente, mientras el grupo del GAP se mantuvo fiel al presidente. Pero este hombre que venía del sur, que fue muy buen alumno, siempre fue muy disciplinado, siempre fue muy inteligente, tanto de estudios inteligente como en su vida, digamos. Llegó a la escuela militar acá en Santiago, alcanzó estudió, tuvo muy buenas calificaciones, sacó muy buenas referencias. Terminó siendo instructor de los paracaidistas dentro de la escuela militar, pero su ideología, sus intereses, lo llevaron a romper las normas de disciplina y conducta militar. Por lo tanto, terminó expulsado de la milicia. Antes de llegar al GAP, donde estuvo durante todo el tiempo que el GAP fue un grupo muy cercano al presidente. Y con posterioridad al golpe, después de unas semanas, un tiempo que anduvo clandestino, Melo Pradenas pasó a estar dentro de la lista de detenidos desaparecidos. Lo apresaron en algún momento y después no se supo más de él, no se ha sabido más de él. Es poca la información que hay, por lo tanto, a mí me parece un mérito enorme que este autor haya podido escribir un libro con respecto de esta persona, que además se menciona en este libro, lo más probable es que haya sido gay en una época, en un contexto en que ser gay era tanto más peligroso que ser un extremista. Lo más probable es que su pareja también haya sido militar. Un hombre entonces acostumbrado a guardar secretos, a pasar desapercibido, a no mezclarse, a no ser parte. Por lo tanto, dentro de todo es poco lo realmente relacionado con él que se puede contar. Y lo que hizo el autor finalmente fue contar lo que pudo con respecto de este hombre, pero sí nos dio mucho contexto histórico. Menciona incluso situaciones, grupos y gente de la que yo nunca había escuchado hablar, que fueron parte tanto de
de quienes apoyaban como de quienes no apoyaban a Allende. Melo Pradenas fue parte del MIR también. Se habla de muchas cosas, hay mucho contexto histórico muy interesante, algo que por lo que también valió la pena leer este libro. La historia de Melo Pradenas es muy interesante, pero es muy escasa. Pero la historia de los grupos y de todas las cosas a las que perteneció, que también se incluyeron en este libro, valen la pena, valen todo la pena, valen tener este libro y buscarlo y leerlo para la memoria, para que no se olvide, para que no quede en algún cajón por ahí la historia de vida de varias personas cada vez más olvidadas, lo que no debe ser el caso, creo yo. El peor de todos, de Carlos Tromben, recomendado. Otro libro que creo yo puede considerarse como documento histórico para quienes estén interesados en todo lo anexo a la presidencia de Allende y a lo que fueron todos esos días bastante caóticos y que estaban preparando a tanta gente para todo lo horrible que se venía. No se lo pierdan. Este libro fue difícil de leer, pero creo que es uno de esos libros necesarios. Triste Tigre, de la autora francesa Agnès Sino, francesa radicada hace mucho tiempo en México. Este libro lo escribió en castellano. Es una memoria en la que cuenta la que fue su experiencia como una niña abusada por su padrastro, siendo esta chica hija de una madre que, divorciada en Francia, eran su mamá, ella y su hermana menor. Conoció a este tipo más joven, la mamá, muy entrador, muy con ese complejo como de salvador que tenía, ¿no? Trabajaba como rescatista, bombero, era instructor de esquí, pero también era parte como del grupo de gente que rescataba a otros. Un ejemplo, un ciudadano ejemplar, un hombre ejemplar. Jamás la gente se habría imaginado lo que este tipo hacía con esta niña a puerta cerrada, en una casa bastante precaria en la que vivían cerca del centro de esquí, cerca del centro del lugar donde trabajaban tanto la mamá como él. Aprovechaba las ausencias de la mujer, por supuesto, pero en ocasiones, estando la mujer en la casa, él simplemente se levantaba y se iba a la cama de su hijastra. Con el tiempo estas personas se casaron y llegaron 2 hijos más, un niño y una niña. Esta chica soportó este abuso durante varios años. El hombre no quería que ella se fuera a estudiar a otra parte, pero finalmente lo hizo. Y estando ya en ese otro lado, después de un par de años, después de un tiempo de estar lejos, decidió hablar. Le contó a la mamá, consiguieron abogado, lo enjuiciaron, lo culparon y estuvo varios años en la cárcel. Pero ya salió de la cárcel. Y la autora va contando no solamente todo lo que fue vivir para ella, todo este abuso, sino que en el fondo también revivir todos los sentimientos que le provocaba este rechazo a su propia persona, la vergüenza, la duda de hablar o no hablar una vez que se supo que este tipo había estado en esto. Por supuesto que él lo negó todo en algún momento, después absolutamente confesó y casi que dijo que no lo pudo evitar, obviamente, ¿qué otra cosa más iba a decir? Pero esta chica tuvo que enfrentarse a la reacción de muchísima gente. La gente, por ejemplo, del pueblo donde vivían,
en que simplemente no le creían. O no le creían que hubiera hecho algo, o si efectivamente pensaban, ok, le daban el beneficio de la duda, finalmente su reacción era, pero ¿y qué tanto? Si él ayuda, él es bueno, él es maravilloso, quizás que le hiciste tú, qué andabas haciendo tú, jugando con él, que al final el pobre hombre no pudo evitar lo que hizo. Y, no. Habla de la reacción de la mamá afortunadamente reaccionó bien, le creyó a ella. Y una de las razones por las que ella decidió finalmente hablar es que cuando ella se fue de la casa a estudiar, a vivir a otro lado, quedó preocupada por la hermana menor. Entonces, a raíz de eso fue que habló. Pero ella va contando todo, más que nada todo lo que sintió, todo lo que sigue sintiendo, porque estas situaciones tienen lo que ocurre con estas situaciones que traumatizan de esa manera es que la persona puede estar haciendo cualquier cosa y algo le hace recordar, algo le trae de vuelta el abuso, algo le trae de vuelta en la cabeza las palabras, los toques, los toqueteos, algo le trae de vuelta un olor, algo le trae de vuelta alguna de todas las cosas que le hizo este tipo. Y siendo ella ahora mamá, finalmente le contó a la hija lo que había pasado, muy de a poco, muy con indirectas, muy para no hablarle completamente de todo el trauma que había vivido, pero sí con la esperanza de que a la hija nunca le ocurra nada y si por desgracia le llega a ocurrir alguna cosa, que no dude en hablar de inmediato. Una de esas memorias que cuesta leer, uno de esos libros que no son para todos, bueno, no existe el libro que sea para todos, no existe la pieza de arte que sea para todos. Pero no solo para las personas que han vivido esto o algo similar, sino para todos los que somos parte de esa sociedad, para saber qué hacer en caso de conocer a alguien que esté pasando por algo así, que haya pasado, cómo reaccionar ante la herida profunda que tienen, que llevan de por vida, ¿no? Muy bien escrito además, esta mujer escribe muy bien y es por algo que el libro fue elegido el año pasado como uno de los mejores del 2024. Muy, muy recomendado. Complicado de leer, pero muy recomendado. Triste Tigre, de Nietzsche Sino. Y finalmente, un libro que por supuesto que apenas salió, corrí a buscarlo, porque soy muy fan de Samantha Schweblin, El buen mal. Esta es una colección de cuentos, la colección de cuentos más reciente que publicara esta autora. La gente, bueno, en general el mercado se tiende a clasificar los escritos de la Schweblin como terror u horror, que son similares a tal o cual autora o a otros autores y todo lo demás. Yo creo que la Schweblin está en una categoría propia. Sus relatos son más inquietantes que terroríficos, aunque pueden provocar un poco de miedito, la verdad. Ninguno de los cuentos de este libro es malo, ninguno se olvida, ninguno está de relleno. Todos tienen el toque de la extrañeza, todos tienen el toque de la locura, desde el cuento que termina con un fantasma, el fantasma de un gato metido en la habitación de un hotel, empezando por una mujer con tendencias suicidas, que se ve casi que forzada a vivir un día más junto a su familia con 2 niñas, y que gracias a la presencia de un conejo que una de sus hijas trae a la casa, se ve enfrentada a repensar lo que quiere hacer. Está La mujer de Atlántida,
que es el cuento que incluye a dos protagonistas, dos niñas. El cuento en que uno sabe que algo va a pasar, y no es nada bueno. Pero ella no te permite saber qué es lo que va a pasar hasta el final. Y no es el final tampoco, porque después un par de los personajes del cuento se vuelven a encontrar. Quizás han visto la portada de otra edición de este mismo libro, aparecen dos niñas en la portada. Esas son las niñas protagonistas de La Mujer de Atlántida. Y el último cuento, que es el superior, la visita del supremo, del superior, ¿cómo se llama? El superior hace una visita. Por Dios, qué tipo más espantosamente desagradable. Desagradable no es la palabra, pero ¿para qué nos vamos a poner a garabatear? Una persona que no tiene nada que ver con nada termina involucrada queriendo ayudar, termina en su departamento con esta persona, y quien llega a buscarla es de antología. Un tipo pero de temer. Muy desagradable, muy desagradable. De esos tipos que se sienten precisamente superiores, además. Muy bien escrito. Hace meses que leí este libro, ya en abril. Estamos en agosto, porque sí, me demoré bastante en hacer este video. Y tengo muchos de los relatos todavía frescos en la cabeza. Entonces, eso habla de la escritura y de lo que hace los relatos de la Schweblin, que se quedan contigo, que uno no cierra el libro y ya se olvidó de lo que... No, acá no. Acá se quedan las cosas, se te queda en la cabeza, sigues dando vuelta y nada, pues, a esperar a que salga algo nuevo más de ella. Se demora en escribir, escribe muy bien. Su última novela, ¿cuál fue? ¿Kentucky's? O antes de esa fue Distancia de Rescate, ¿no? Kentucky's era también una tiradura de mecha, maravillosamente buena. Todo lo que escribe esta mujer es maravillosamente bueno, mucho más que recomendado. El buen mal, ¿cómo se llama? El buen mal. Si todavía no lo leen, si están pensando, si les llama la atención la lectura de cuentos, estos 6 relatos los van a agarrar, créanme que los van a agarrar, de Samantha Schweblin. Entonces, esos fueron los 6 libros, 2, 4, 6, sí. Tengo la impresión de que dejé algún libro de lado, que no lo menciono acá, se me tiene que haber quedado, capaz que lo presté, no sé. Pero tengo la impresión de que, porque he empezado varios libros y no los he terminado. Otra de las razones por las cuales me demoro tanto también en terminar algún libro, porque tengo la mala costumbre de estar leyendo varios a la vez. Mala costumbre que lo más probable es que no se me quite. Pero esos fueron los 6 libros que leí durante el trimestre, los 6 libros que completé lectura durante el trimestre de abril a junio. Por supuesto, ya estoy leyendo otras cosas, considerando que estamos en agosto. Por fin se viene la primavera, se acaba este invierno desgraciado, que odio el frío por todo mi corazón, lo odio. Y seguiremos leyendo y seguiremos juntándonos. No olviden, por favor, esa suscripción. Estamos a la nada de ser 1000, y de ahí ya empieza lo bueno. Mentira, seguimos igual. Pero bueno, nos seguimos viendo. Si tienen alguna recomendación ustedes para hacerme a mí, si tienen alguna lectura que hayan completado durante estos meses de la que me quieran hablar, por favor, para eso están los comentarios. Si les gustó alguno, en especial alguno de estos libros, si no les gustó alguno de los libros que les mencioné en esta ocasión, díganme, y seguiremos así con nuestra conversación virtual con respecto a los libros que nos gustan leer o no nos han gustado leer. Como sea, nos vemos en una próxima ocasión. Y por cierto,
leer.